Pues, como hemos visto anteriormente en los webinarios sobre los componentes de la NAMA, son 4 los que componen 4 acciones, iniciando con los mecanismos de financiamiento estatal, que fue el tema que presentó el ingeniero Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente del Estado, en el webinario pasado. Esto fue un poco para esclarecer la cuestión de los fondos ambientales. Las acciones fundacionales para regeneración de tierras de cultivo con prácticas agroecológicas y regeneración de tierras de pastoreo es el tema que nos expondrá el compañero Mario David, y en esta ocasión yo vengo a exponer el tema de acciones fundacionales para regeneración de bosques, que es el otro componente de la NAMA. Bueno, ¿por qué damos importancia a este componente o por qué lo incluimos? Pues sabemos la importancia que tienen los bosques como sumidero de carbono, además de que son unos grandes aliados para la fijación del CO2. Una de las estrategias que nosotros hemos encontrado es que mediante la exclusión del ganado, la vegetación en crecimiento, en desarrollo, es decir, el sotobosque, se propicia la captura de CO2, por lo que la acción que hoy les vamos a presentar, que es la exclusión del ganado, es una de las alternativas que hemos encontrado ante la emergencia climática, ¿no? Que es volver a regenerar los bosques, volver a tener esta frontera forestal que nos esté capturando CO2. Voy a empezar con el procedimiento para las acciones fundacionales del componente forestal. El paso número 1 es la selección de áreas o paisajes, que tiene que ver con la elegibilidad y con la condición que deben cumplir los predios para poder ser adheridos a este tipo de acciones. Uno de ellos es que tienen que ser terrenos que han sido degradados por sobreramoneo u otras causas de degradación, o que están en riesgos de deforestación o degradación sin dar el incentivo PCA. Sabemos que un bosque que no es valorizado económicamente siempre va a estar en riesgo de ser deforestado, de ser talado o de propiciar el sobrepastoreo. Los bosques o selvas que están propicios a la regeneración natural, esto se puede determinar mediante la opinión de un experto forestal. Esto tiene que ver con la cuestión de saber qué tipo de vegetación tenemos, saber dónde tenemos áreas con potencial para regeneración mediante esta actividad, excluir el ganado, ¿no? Es decir, si tenemos un bosque con una selva con cierto grado de degradación, pero sabemos que son suelos fértiles, sabemos que son tierras con potencial regenerativo, estas pueden ser nuestras áreas elegibles. Deben de ser predios o terrenos donde no hay aprovechamiento forestal comercial. Esto, pues, ya que lo que estamos propiciando es la captura de carbono. La acción subnacional da preferencia a dueños en condición de alta marginación. Es lo que hablábamos también un poco de los criterios de elegibilidad, que más adelante el compañero David Ross nos va a hacer favor de comentarnos, en las que se empatan las áreas, o hay que tratar de empatar áreas donde hay condición de alta marginación y donde se pueden llevar a cabo este tipo de acciones. Se recomienda que la acción cuente con la participación significativa de una organización de la sociedad civil, pues en la experiencia de Sierra Gorda, la organización Grupo Ecológico ha dado seguimiento a este tipo de acciones, lo que ha logrado su éxito, ya que pues al trascender de las administraciones, finalmente las organizaciones son las que pueden dar seguimiento, las que tienen ese acercamiento con los propietarios, con los dueños de los bosques. Por eso es que se recomienda ampliamente que haya la participación de la sociedad civil en este tipo de acciones. El paso número 2 es la elaboración de expedientes. Una vez que hemos identificado a los candidatos que reúnen las condiciones anteriores, se procede a la integración de un expediente. Como comentaba, los que ya tienen conocimiento o que tienen experiencia en los proyectos de PCA, sabrán que son expedientes no muy difícil de tener. Algo que a veces se nos complica un poco es la georreferenciación de planos por las condiciones que pudieran tener, por la topografía que pudiera haber en cada uno de esos estados. Sin embargo, pues son documentos sencillos, ¿no? Una identificación del propietario o del ejido comunidad, un plano del predio, un comprobante de la propiedad o posesión del predio, una asamblea donde los ejidos o comunidades acuerden que se va a solicitar un pago por servicios ambientales y un contrato de acuerdo mutuo.
En este caso, hay un contrato que se hace por medio del donante, en este caso la CONAFOR o el Estado, y también se puede hacer uno con la ONG que va a estar a cargo del seguimiento técnico. Es importante mencionar que la CONAFOR en sus reglas de operación para el pago por servicios ambientales únicamente apoya a propietarios que cuentan con un título de propiedad. Por eso la importancia de generar un mecanismo estatal, ya que el Estado, mediante sus propias reglas de operación, al apoyar este tipo de financiamientos, puede apoyar a propietarios que cuenten con una constancia de posesión que les otorga una autoridad municipal. En el caso de Sierra Gorda es el ejemplo. En la actualidad sometimos un proyecto de 95 beneficiarios por un total de cerca de 8,000 hectáreas a un proyecto de gobierno del Estado. 45 de ellos tienen título de propiedad, 50 de ellos no cuentan con un título de propiedad. ¿Qué nos avala a estos 50 propietarios? Una carta de posesión que les emite la autoridad municipal. El municipio emite una carta de posesión para el propietario del bosque y con esta él nos puede comprobar que es propietario, ¿no? Puede acreditar la propiedad de la tierra y ser candidato a recibir el pago por servicios ambientales. Hasta aquí no hay alguna duda en estos dos primeros pasos, que es la elección de áreas y la elaboración de expedientes. Yo tengo una duda. Cristina Fernández, de la Dirección de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado. Adelante, Cristina. ¿Por qué excluyen a los ejidos que tienen pago por servicios ambientales? ¿Qué no sería mejor sumar esfuerzos? Porque servicios ambientales no cubre todo un ejido, cubre polígonos. ¿A qué te refieres con los ejidos que tienen PCA? Sí, y que quiero saber que creo que en la lámina anterior dice que ejidos que no tengan PCA. No, cualquier ejido que cuente con un pago por servicios ambientales es candidato para elección de este tipo de acciones. Ok, gracias. Sí. No sé si hay alguna otra duda, sino para continuar. Maestra, me parece que tiene su audio desactivado. Chava, perdón, esto de la posesión del predio, ¿cómo? Porque muchos de ellos pues no cuentan con un certificado, ¿no? Así es, muchos de los propietarios, yo creo que es un común denominador en el resto del país. Muchas personas no tienen cómo acreditar la posesión de su tierra mediante un título de propiedad, que es un requisito que pide la CONAFOR. Lo que hacemos es precisamente que al ser una acción subnacional, el Estado puede avalar la posesión del predio con una carta o una constancia que emite el municipio. A nivel municipal se les emite una carta de posesión en donde dice que la persona tal ha sido dueña del predio tal por tantos años y se le emite esa constancia de posesión del predio. Normalmente la carta incluso es dirigida únicamente para este tipo de proyectos, para PCA, por lo que no se puede utilizar para otra cuestión legal, pero sí para un proyecto de PCA como lo son estos. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, voy a proseguir con el siguiente paso. Chava, buenos días. Buenos días, Teófilo. Una pregunta, Chava. ¿Hay una superficie mínima por participante, por ejidatario o propietario para participar en esto? Gracias por la pregunta, Teófilo. Nuevamente, apegados a las reglas de CONAFOR, CONAFOR acepta únicamente en sus proyectos de PCA propietarios que tengan más de 200 hectáreas. El mecanismo estatal lo que facilita o el acceso que se tiene es que al tener sus propias reglas de operación puede aceptar propietarios de menor superficies. La intención sería que si son pequeños propietarios con pequeñas superficies, de alguna forma se haga un conjunto de polígonos, un conjunto de superficies para que puedan ser considerados. Sin embargo, proyectos que nosotros hemos presentado aquí en el estado, hemos tenido propietarios de 10, 15, 20 hectáreas y un máximo de 200 hectáreas. También, como al ser personas pequeños propietarios,
nos apegamos a las reglas de CONAFOR, que dice que el máximo de superficie que pueden presentar es de 200 hectáreas en caso de ser pequeña propiedad. En caso de ser ejido o comunidad, es más la superficie que pueden presentar o proponer para PCA. Ok, muchas gracias, Chava. Hola, yo tengo una pregunta. Adelante. Karen de Jalisco. En la selección de áreas, bueno, según la experiencia que yo tengo, cuando presentas la solicitud ante CONAFOR, CONAFOR revisa y te excluye todas las áreas que no tienen una cobertura forestal mayor al 50%. Entonces, no me está quedando muy claro cómo estos terrenos degradados entran en servicios ambientales. Exacto. ¿O es el esquema de fondos concurrentes o es el nacional? Así es. Es el esquema de fondos concurrentes en el que se ingresan este tipo de proyectos. Sin duda, las reglas de CONAFOR están apegadas a que los predios para recibir un incentivo de pago por servicios ambientales deben de tener cierto grado de conservación. Sin embargo, la iniciativa que nosotros proponemos para la regeneración de bosques es precisamente empezar a valorizar los bosques que tienen potencial de regeneración, incluso si tienen cierto grado de degradación, es decir, incluso si no tienen cierto grado de conservación. Si es de mayor peso que ya tengan cierto grado de conservación, que no estén tan degradados por la cuestión de biodiversidad, por la cuestión biológica que en ellos conlleva. Algo ideal que nosotros hemos visto en algún momento es que si se pudieran gestionar, por ejemplo, pagos, incentivos a suelos desnudos, a bosques donde hay, o predios donde en las circunstancias o en los paisajes vecinos hay buena conservación de bosques y hay un potencial para regeneración, pues es alguna forma de ganar frontera forestal, ¿no? Es alguna forma de recuperar estos terrenos de suelos desnudos. Pero sí, en el esquema de fondos concurrentes de la CONAFOR, ingresamos predios que tienen cierto grado de degradación, no completamente degradados. Desafortunadamente, tenemos que apegarnos a las reglas de la CONAFOR también. Gracias. No sé, no de nada. El paso número 3 es la elaboración de un proyecto de PCA. Una vez que ya se hizo el contrato con los beneficiarios, se realiza un proyecto general con todos los propietarios, pequeños propietarios o con los ejidos que se vayan a integrar y se presenta ante la instancia estatal. Nuevamente aquí la importancia de contar con un fondo ambiental. En este caso, Sierra Gorda presenta el proyecto ante la CEDESU en el Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro, que básicamente es el fondo que integró el Estado. Una vez que se presenta el proyecto ante el Estado, es el mismo Estado el que lo presenta al esquema de mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes de la CONAFOR. Es decir, es el Estado que hace el convenio con la CONAFOR para la aplicación de pagos al total de los beneficiarios o ejidos por un periodo mínimo de 2 años y máximo 5 años, apegados nuevamente a las reglas de operación de la CONAFOR. No sé si hay alguna duda sobre este tercer paso. De acuerdo. Paso número 4, pues es las actividades que vamos a realizar en los predios seleccionados. Se implementarán las siguientes actividades en los predios participantes, que es excluir el ganado de los predios, mantener un buen estado de los cercos circundantes o de la cerca que pudieran dividir el predio, o tener bien identificado el polígono, ¿no? El polígono donde se está aplicando el PCA y evitar que se meta el ganado. Permitir la regeneración natural del predio en todos los estratos, ¿no? Es decir, no aprovechar, no cortar herbáceas, arbustos y ningún otro tipo de vegetación que está creciendo en los estratos bajos del suelo forestal. Queda prohibido el aprovechamiento forestal con fines comerciales. Se prohíbe el fuego dentro del predio. Hay que hacer acciones de prevención de incendios, recorridos de vigilancia. Debemos de reportar oportunamente cualquier brote de plagas, realizar los recorridos de vigilancia, preferentemente con los propietarios del predio, con los propietarios de la tierra y cualquier otra actividad complementaria a las anteriores.
No sé si hay alguna duda sobre las actividades relacionadas, las actividades que tenemos que llevar en los predios seleccionados para este tipo de acción. Si se dan cuenta, si algunos, como lo comentaba, si han tenido experiencia con los proyectos PCA, pues son los esquemas que marca la CONAFOR, ¿no? Una de las experiencias que hemos tenido en Sierra Gorda es que pues muchas veces no se tiene esa minuciosidad para la cuestión de la exclusión del ganado. Hay muchos predios o ejidos que, estando bajo el concepto de pago por servicios ambientales y estando integrado en las mejores prácticas de manejo, que se debe excluir el ganado de estos predios, siguen metiendo pastoreo, ¿no? Sigue habiendo pastoreo, por lo que la regeneración a nivel de sotobosque no se da como lo esperaríamos, ¿no? El hecho de tener esta vigilancia para que se excluya el ganado y demos paso a la regeneración es lo que nos está dando ese extra en la cuestión de captura de carbono. Tengo una pregunta, Salvador, si me permites. Habla Yucundo Coutinho, Adelante, el gobierno del estado de Chiapas. En el anterior, si es necesario hacer una quema prescrita en un terreno de estos con algún objetivo específico que beneficie al mismo bosque, ¿también está excluido la quema prescrita? No sé si nos puedas apoyar por ahí, David, con una intervención sobre la cuestión de las quemas prescritas. Eso es una buena pregunta. Es algo que tendríamos que... no puedo contestar de una vez. Me gustaría pensarlo. Es algo que podríamos considerar. El asunto es que tendríamos que considerar cómo eso afecta los acervos de carbono en el sitio. Entonces, eso podría resultar en otras emisiones de gases de efecto invernadero, un cierto pérdida de carbono y también la emisión de otros gases de efecto invernadero. Y tendríamos que cuantificar eso. Entonces, sí es un asunto que podemos platicar en el futuro. Sí. Así es. La cuestión de que nosotros, la experiencia que hemos tenido aquí en Sierra Gorda, es precisamente que los recorridos de vigilancia que hacemos para con los propietarios, las acciones de prevenciones, tal vez tienen un poco que ver también con la tradición, ¿no? Aquí en Sierra Gorda no es como la realización de quemas prescritas. Se ha dado control mediante brechas cortafuego, mediante mantener limpias las brechas existentes, y nos ha funcionado, ¿no? Realmente en los proyectos que hemos manejado hemos tenido rara incidencia de incendios y en su mayoría se han mantenido conservados los predios que hemos ingresado al esquema de PCA, y es lo que hemos estado pudiendo cuantificar. Gracias. Valoro las respuestas y creo que sí, como dice David, es un punto a analizar en el futuro, porque una quema prescrita bien realizada nos permite pues manejar el comportamiento del fuego en el terreno, evitar al máximo las emisiones, la contaminación en algún poblado, en fin, tenemos muchos protocolos para hacer una buena quema prescrita, pero creo que es una medida necesaria en el desarrollo de nuestro país. Estamos muy lejos de lo que debemos hacer en quemas prescritas, porque hay muchas quemas prescritas que van a ayudar a la regeneración de un bosque. Entonces, lo analicemos en un futuro y pues si en algo puedo apoyar en el tema, yo estoy certificado para quemas prescritas en el país y pudiera yo colaborar con ustedes en esa parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Y sin duda, esta situación de cada estado, tratar de adecuar este tipo de acciones. Nosotros entablamos este tipo de acciones para la cuestión de poder tener una cuantificación, lo que nos ha funcionado aquí en Sierra Gorda, pero sin duda cada estado vamos a tener que adecuar estas acciones, ¿no? Tal vez seguir
mismo régimen de las prioritarias que hacemos, como la destrucción del ganado, el paso a la regeneración, pero muchas de las otras actividades vamos a analizarlas con cada uno de los estados. Nuevamente, las siguientes actividades no se permiten, que es el desplazamiento del ganado de los bosques, el uso del fuego dentro del predio y la aplicación de fertilizantes y agroquímicos. El paso número 5, pues es el pago a propietarios. Una vez aprobado el proyecto, se hace una reunión con todos los beneficiarios para la firma de convenio, donde se les indica cuáles son sus obligaciones y el mecanismo en que operará el programa de apoyo. La CONAFOR directamente hace el pago a los beneficiarios, y en el caso nosotros de aquí de Sierra Gorda, lo que hacemos para con los propietarios son reuniones continuas, tanto de concientización, de hacerles entender los beneficios del programa de PCA, dar seguimiento, saber cómo les ha funcionado, qué problemas han tenido en sus predios una vez iniciado el proyecto. Es decir, la ONG aquí, la organización de la sociedad civil que ingresa a este proyecto, da ese continuo seguimiento. No se les abandona, no se les deja que solo reciban el pago y ya mantengan su predio, sino que se les dan este tipo de pláticas, de capacitaciones para detección de plagas, detección de incendios, en este sentido, ¿no? De que ellos vayan apropiando los proyectos y de que ellos mismos vayan viendo los beneficios, ¿no? A la experiencia de Sierra Gorda, en proyectos pasados que teníamos menos beneficiarios de estos programas, muchos pequeños propietarios, vecinos de los propietarios que recibían pagos por servicio, se daban cuenta cómo se regeneraban los bosques, ¿no? de sus vecinos. Se daban cuenta cómo esta cuestión le estaba generando ingresos, y después teníamos acercamiento por parte de ellos, ¿no? Si bien nosotros hacemos la promoción de este tipo de programas, hay muchos pequeños propietarios que se han acercado a nosotros buscando ya ellos ser los que sean beneficiarios de estos pagos por servicios, y viendo también por sí solos la regeneración que se da en los predios. El paso número 6 es la verificación del cumplimiento. Es necesario monitorear la ausencia de ganado y la presencia de regeneración natural, así como las otras obligaciones que ya mencionamos. Siempre hacemos recorridos con los beneficiarios, se programan recorridos con ellos para poder ver que no haya excretas, que no haya pisadas de ganado, que no haya ramoneo, que no se esté ingresando ganado propio o de predios vecinos. Que no haya brotes de plagas, que no haya por ahí alguna cuestión de incidencia de incendios. Entonces, recorridos con ellos. Ahora, una cuestión del monitoreo con sitios de muestreo. Para el protocolo local no es un requisito obligatorio realizar un monitoreo, establecer parcelas de monitoreo. Aquí en el caso de Sierra Gorda, nosotros establecimos un sistema de monitoreo cuando hemos tenido este tipo de proyectos, con el objetivo de estimar un factor local para la cuantificación de captura de carbono. Es decir, establecemos un sistema de monitoreo con algunos sitios en parcelas representativas de los tipos de vegetación en los que estamos aplicando el pago por servicios ambientales. Sin embargo, no es un inventario forestal como los que se realizan para la cuestión de créditos de carbono. Esto lo hacemos pues en medida para que no repercuta un mayor costo el hecho de tener que hacer un inventario con cierta certidumbre estadística, como lo piden los protocolos, que en muchas cuestiones, en muchos terrenos, en muchos predios, la topografía nos impide, ¿no?, llevar a cabo el inventario tan exhaustivo que nos pediría un inventario forestal para poder acceder a créditos de carbono. Lo que hacemos aquí es establecer sitios de monitoreo en parcelas representativas con el objetivo de poder estimar un factor local. La cuantificación de carbono la hacemos con factores por defecto de guías como IPCC 2006 y actualmente con las guías ICAT. El webinario pasado de ICAT sobre regeneración forestal, algunos de los aquí presentes estuvieron presentes, se abordó esto, ¿no? Cómo el establecer ciertos sitios representativos nos puede generar factores locales para que nosotros podamos utilizarlos para la estimación, y finalmente el utilizar las guías ICAT nos genera esa certidumbre o esa transparencia que lo que estamos reportando como reducción de emisiones es mediante una metodología validada, ¿no? Es mediante una metodología que tiene
esa pesadez científica que no está reflejada de la realidad, ¿no? Las conclusiones con nuestras metodologías aquí en Sierra Gorda es que nuestras cifras son conservadoras, nuestras cifras de captura de carbono que se dan en los bosques mediante este esquema de PCA. Este es el último paso, no sé si haya alguna duda hasta aquí. De aquí en adelante solo les voy a platicar un poco sobre la cuestión del monitoreo de sitios de muestreo. Yo creo que si hay interés, es cuestión para un proceso más adelante en el que haya interés de establecer sitios de monitoreo para ver cómo es que se está capturando el carbono en cada uno de sus estados, en cada predio en el que están proponiendo para PCA. Una imagen muy representativa que tenemos. El lado de la izquierda es un predio que tenemos bajo exclusión de ganado aquí en Sierra Gorda, a la que se le han dado incentivos de pago por servicios ambientales. El predio de la derecha es un pago que no recibe pago por servicios ambientales, donde sigue habiendo sobrepastoreo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta sobre los pasos para el procedimiento de bosques. Si no hay dudas, le voy a explicar un poco sobre la metodología que implementamos para el establecimiento de parcelas de monitoreo de carbono. Yo creo que también aquí algunos ya tienen experiencia en la cuestión de inventarios, de monitoreo. Nosotros en el caso de Sierra Gorda, pues llevamos este sistema de monitoreo como parte de un compromiso del primer proyecto que se tuvo mediante la CEDESU y los fondos concurrentes de la CONAFOR. La metodología es una metodología bastante simplificada. La metodología la desarrollamos en conjunto con el US Forest Service y el Colegio de Postgraduados. Ellos fueron los que nos desarrollaron la metodología, el tamaño de los sitios y la forma de medir, ¿no?, la cuantificación de carbono. Lo que hacemos primero es identificar los tipos de vegetación en donde se está aplicando el proyecto, donde son los predios. Elaboramos índices de cobertura vegetal para ver la cuestión del grado de degradación o conservación. Y lo que hacemos es levantar una línea base. Establecemos 10 sitios de muestreo. Esta metodología también es replicable y se puede ampliar, se puede replicar en cualquier otro estado, dado que es una metodología sencilla. Nosotros en este caso, en los predios que tenemos, elegimos una vez que tenemos los tipos de vegetación, si tenemos un total de 50 predios recibiendo estos pagos por servicios ambientales, elegimos 5 o 6 predios representativos en los que establecemos 10 sitios de muestreos distribuidos en la zona de estudio, ¿no? Ubicamos los puntos y dentro de los sitios de muestreo que se establecen de 600 metros cuadrados, los que tienen experiencia en inventario forestales, normalmente se utilizan sitios de 1000 metros cuadrados. Nosotros, por recomendación del Colegio de Postgraduados, redujimos el tamaño del sitio a 600 metros cuadrados, dado que nos da buena certidumbre, nos dan buenos datos y, como les comentaba, es cuestión de lo que buscamos es facilitar el proceso de muestreo, ¿no? Vamos a tomar la medición de todos los individuos mayores o igual a 1 centímetro de diámetro y también vamos a hacer la medición del sotobosque con cuadrantes de un metro cuadrado. Ahorita vamos a ver la forma en la que se distribuyen los cuadrados, donde se mide la cobertura vegetal, el número de individuos y el número de especies. Es decir, vamos a medir todo lo que hay en nuestro bosque. Vamos a medir herbáceas, vamos a medir arbustos, vamos a medir árboles jóvenes, vamos a medir árboles adultos. Incluso podemos ampliar la metodología a medir suelo, y la captura de carbono que se da en suelo de por lo menos de 0 a 30 centímetros, lo hacemos aquí en Sierra Gorda, e incluso la estimación para la captura o el contenido de carbono que se da a nivel de raíz. Es la forma de los sitios que les comenté, sitios de 600 metros cuadrados, donde vamos a medir todo lo que sea mayor de 1 centímetro, lo vamos a medir y lo vamos a registrar. Y vamos a medir cuadrantes fuera de los sitios de muestreo para poder medirla a nivel sotobosque. Ese es el ejemplo de los sitios que nosotros establecimos. Nosotros tenemos predios a lo largo de toda la reserva de la Sierra Gorda, en donde se está aplicando el pago por servicios ambientales, y lo que se hace es elegir predios representativos, tanto de exposiciones como tipos de vegetación, como
como altitudes. Ahí es cuestión de analizar los distintos predios que tengamos, y en cada uno de ellos establecemos las parcelas permanentes de monitoreo. Estas parcelas, lo ideal es establecer, como les comentaba, una línea base, es decir, cuando vamos a aplicar un proyecto en cierto predio, establecemos sitios de monitoreo. Una vez que excluimos el ganado y empezamos a incentivar con los pagos por servicios ambientales, podemos volver a remedir esos mismos sitios a los 5 años y ver la diferencia, ¿no? Vamos a estimar la metodología, pues en cada uno de los sitios, medir al diámetro todo lo que entre mayor de 1 centímetro, medirlo y colocar placas de aluminio con el objetivo de identificarnos para remediaciones. Como comentaba, tener bien medido cada individuo dentro del sitio para que dentro de 5 años podamos volver a medir ese mismo individuo, anotar su nombre científico, el diámetro, la altura, la longitud en caso de ser alguna liana, anotar si la condición, si es un árbol vivo o muerto, y tener una marca en donde se realizó la medida del diámetro. Con estos datos se va a estimar la biomasa total de cada sitio y se va a promediar por el total de los sitios establecidos. Una vez que tenemos los datos a nivel de sitio, se extrapolan a nivel de hectárea y luego a nivel de predio o tipo de vegetación. Con los datos de biomasa podemos estimar la captura de carbono. Lo que les comentaba, cuando hacemos nuestra línea base, de poner estos sitios de muestreo al inicio del proyecto y después a 5 años que pasa un primer proyecto, volvemos a hacer otra remediación, podemos hacer esta diferencia en la biomasa, en el aumento de biomasa, y estimar la captura anual de CO2. Esta es la forma en la que se realizan las mediciones de diámetro, en individuos mayores, en individuos menores, mediciones de altura y establecimiento de medición de sotobosque. La identificación mediante placas, cada uno de los individuos, cada individuo, por ejemplo, aquí en este ejemplo de este árbol, cada individuo al ser mayor de 1 centímetro de altura del pecho, aún siendo un mismo árbol, se cuantifica cada uno de sus tallos, ¿no? Para poder hacer la estimación. No sé si hay alguna duda aquí de la metodología para el establecimiento de parcelas. Como les comentaba, es algo superficial, dado que en un proceso más adelante, si hubiese interés para establecer sus parcelas, se puede compartir esta metodología más a detalle. ¿Qué obtenemos con la estimación que hicimos aquí en Sierra Gorda? En 2015 el gobierno del estado hizo un estudio para determinar las emisiones de CO2 para los distintos sectores en el estado. Se encuentra que el estado tiene una emisión de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2 para el año 2015. Los predios que nosotros ingresamos en ese mismo periodo, en un proyecto de 2014 a 2018, en aproximadamente 8.300 hectáreas de primer pago, contribuyeron a una reducción de aproximadamente 21.444 toneladas de CO2 por año. Esta estimación fue a partir de la metodología que anteriormente les ejemplificamos. Sin embargo, también se puede hacer la estimación mediante los factores por defecto que les mencionaba, ¿no? de las guías de IPCC. No sé si tengan alguna duda o algún comentario con la presentación. Gracias, soy Javier Cruz de Aguascalientes. Dentro de este programa podemos incluir proyectos que sean de gobierno del estado. Sin problema. De proyecto del estado, perdón. Sin problemas, lo que estamos buscando es precisamente cuantificar toda la captura o toda la acción que se da a nivel subnacional. Es decir, todas las acciones que ya están llevando ustedes como estados y que de alguna forma no se están registrando o no se están cuantificando estas reducciones, es el objetivo de la replicación de la NAM. Que se cuantifiquen estas superficies que ustedes ya están trabajando y que estas las puedan reportar los gobiernos. En efecto, les voy a platicar lo que hemos venido promoviendo como manejo regenerativo de los suelos en Sierra Gorda. Ha sido un esfuerzo que inició hace pues ya casi 15 años, dándole continuidad al proyecto de reforestación con el que inició el Grupo Ecológico Sierra Gorda hace 30 años. E iniciamos buscando conocimiento de cómo devolverle la salud a los suelos
puesto que con el programa de reforestación nada más estábamos atendiendo a las personas interesadas en volver a tener un bosque en sus propiedades. Y nos quedaban de lado todas las personas involucradas en la agricultura y la ganadería, con las que en su momento pues no teníamos conocimiento para compartir y llegó a haber hasta una brecha, ¿no? Afortunadamente empezamos a traer expertos nacionales e internacionales y hemos ido depurando de todo lo que se ha aprendido a lo largo del camino en Sierra Gorda, lo ponemos en práctica y lo que funciona, lo que creemos que es realmente costo efectivo, es lo que se ha venido compartiendo a través de nuestro equipo de promotores, que ha sido un esfuerzo continuo ya de 10 años. Actualmente somos un equipo reducido, pero lo que les voy a poner la presentación, lo que les voy a presentar es lo que ha sido nuestra estrategia, lo que hemos venido compartiendo. Yo me voy a enfocar más a lo que es el manejo regenerativo con ganado, que vemos el ganado como una herramienta para devolver la salud a suelos degradados, erosionados, en proceso de desertificación, donde se practica ya ganadería, pensando obviamente no en abrir nuevos espacios, pero dar una alternativa a los ganaderos que quieran devolverle la salud a sus suelos y que puede ser de un enorme impacto, como van a ver en los números que al final les presente. La realidad en Sierra Gorda es que trabajamos con pequeños productores, tanto de ganado como de agricultura. Entonces hemos tenido que tener respuestas y conocimiento para todos, para no dejar afuera a quien quisiera aprender. Pero básicamente con unos o con otros lo que buscamos es devolverle la fertilidad a los suelos, todo esto a través de una estrategia de capacitación de propietarios de la tierra, hacerles entender cómo funcionan los suelos, cuán necesario trabajar con los procesos ecosistémicos, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, el fluir de la energía, los minerales, y que se den cuenta pues que el suelo es un organismo vivo y debemos trabajar con él y de darle de comer para que él nos siga dando. Tanto las prácticas de agricultura como de ganadería pues son prácticas ancestrales o en su defecto pues han sido asesorados por la escuela agroquímica y pues no está dando resultados porque tenemos más tierras erosionadas en el país que producción de alimentos y es muy cuestionable llamarle alimentos, ¿no? Entonces, lo que buscamos es abrirle los ojos a los productores, brindar conocimiento, hemos dado seguimiento a través de muchos años, hay casos muy interesantes de gente que ha adoptado totalmente el manual y en el caso de la agricultura pues han pasado de los modestos 800 kilos de temporal, que es el promedio que sacan en Sierra Gorda, en el cultivo de maíz, a 3,000 kilos en temporal. Más o menos en 4 o 5 años de prácticas, devolviéndole los rastrojos, microbiología, harinas de roca, fermentos, diferentes biofertilizantes, entre ellos los fermentos, y se van apropiando, ¿no? Como ven que esto funciona, disminuyen sus gastos, incrementa la producción, y pues podemos hablar que estamos fomentando la producción de alimentos limpios, ¿no? Alimentos reales, sin agroquímicos. Entonces, sí se ha trabajado bastante en tener esas opciones también para agricultores. Hemos venido promoviendo la regeneración de los suelos en México. Digo en México porque en los últimos años trabajamos en el estado de Guanajuato, en el estado de San Luis Potosí, Querétaro, y compartiendo conocimiento también con otras organizaciones que están haciendo trabajos similares del norte, haciendo alianzas estratégicas, ¿no? Hablamos del manejo holístico como la principal metodología que hemos venido compartiendo, porque es una metodología pues, muy amplia que nos da los fundamentos sobre cómo funcionan los suelos y así se les va compartiendo a la gente. Y ahora les voy a desglosar un poquito más en qué consiste. La que sigue, Chava, por favor. También formando la anterior, te pasaste. Chava, te pasaste 2. Regresa una, por favor. Ahí. Hemos venido formando una red de educadores, de personas que han venido a Sierra Gorda, desde veterinarios, extensionistas agropecuarios, maestros, ganaderos, que tienen el interés de conocer cabalmente el manual de la estrategia regenerativa de Sierra Gorda. Y les hemos compartido este conocimiento en un diplomado de 15 días. Y bueno, el objetivo era o es tener una red de amigos compartiendo este conocimiento y adaptándolo a cada región de muchos estados. Es lo que se busca, compartiendo nuestro objetivo de desarrollar una cultura de los suelos. ¿Qué pasó, Chava? Porfa.
para nosotros los suelos pues son la matriz de la vida. La que sigue, por favor. ¿Me escuchan todos, perdón? Sí, Mario, te escucho bien. Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Hemos buscado hacer que sea un movimiento de gente pensante que se cuestiona sobre qué está consumiendo, que produce comida limpia y quiere contribuir a frenar la desertificación, que cuida sus suelos y busca tener un planeta con clima habitable para sus hijos, ¿no? Básicamente. Este señor de la playera blanca es uno de los amigos con más éxito en su pequeña granja de 3 hectáreas, que ha pasado de los 800 kilos a 3,000 kilos, más su huerto biointensivo. Es un productor, un pequeño granjero totalmente convencido de los beneficios de darle de comer al suelo y ser parte del mismo, ¿no? La que sigue. Chava, por favor. Ahí está. Bueno, sobra decir que la ganadería y la agricultura pues son los grandes causantes del deterioro de nuestros suelos. La pérdida de la fertilidad de los suelos solo nos puede llevar al cambio climático, inundaciones, sequías. En un suelo como el que vemos en la foto, que lo podemos encontrar en todo México, con prácticamente 0 capa orgánica, muchas piedras expuestas, pues podemos pensar en un 30% de infiltración, si bien nos va en la temporada de lluvia. Y esa agua pues corre al primer arroyo, al río, llega al mar. Y también muchísimo pues, se va a la atmósfera en forma de vapor de agua, ¿no? De igual manera hemos perdido una cantidad enorme de carbono orgánico que una vez estuvo ahí almacenado entre las raíces de los zacates, que una vez cubrieron todos estos terrenos de México semiáridos. ¿La que sigue? Y bueno, con la agricultura, la ganadería en manos de la química en vez de la biología, pues se produce más tierra erosionada que alimentos y tenemos un problemón por delante con la cantidad de que somos y la cantidad de hectáreas de tierra dedicadas a la agricultura y la ganadería que no están dando resultados en México. Y por otro lado, si lográramos convertirlas a un manual regenerativo, pues puede ser un enorme aliado para la infiltración de agua y captura de carbono. Muchos otros factores causantes del cambio climático que son poco considerados sobre la agricultura. Y bueno, podemos hablar como el haber liberado ganados domésticos en las praderas, donde una vez hubo predadores y presas, haciendo un auténtico servicio ambiental, que hacían las grandes manadas de animales de pezuña, que se dedicaban, bueno, pues a podar las plantas, abonarlas, estercolarlas y moverse. Y dejar descansar esas plantas, porque no había disponibilidad de ellas. Esos movimientos, siempre rodados de un predador, los animales de presa, pues permitían un tiempo de recuperación largo, primero un alto impacto, el efecto de las manadas, y después un periodo de recuperación muy largo, lo que hacía que las plantas se fortalecieran del beneficio del impacto animal, la estercolización, su plena recuperación, y no eran mordidas hasta que volvían esas manadas. Es algo de lo que se aprende en el manejo holístico y tratamos de imitar con los rebaños domésticos, pueden ser desde 30 vacas a 1,000 vacas, y se puede hacer algo bastante similar, ¿no? Otro factor poco considerado, pues es que en nuestra agricultura moderna le damos la vuelta al suelo y hemos perdido cantidades de carbono, no se diga de humedad y microbiología. La utilización del fuego, que está en todo México todavía para librarnos de los esquilmos de las milpas, y es una pérdida enorme de dinero, pues si esos agricultores lo supieran reintegrar, podrían dejar de comprar mucho fertilizante, todo es dinero, y devolverle carbono, que es la mejor manera de aumentar la infiltración de agua en nuestros suelos. Prácticas incongruentes como haber cambiado nuestra ganadería a los corrales, a los establos, cuando hasta los 60 del siglo pasado pues, se hacía en pradera, tanto la leche como el ganado de carne, y es un factor de enorme contribución al problema al que estamos enfrentando, ¿no? Al haber encerrado todos esos ganados, la producción de granos para alimentarles, las emisiones de metano, y esa es la ganadería que tanto se ha satanizado hoy en día, pero por ignorancia pues se sataniza parejo y hablamos de la ganadería
de las praderas como también fuera un gran contribuyente, cuando pueden ser un gran aliado, vacas en esos pastizales, preferentemente natural o inducidos. Y bueno, dado que tenemos tantos pastizales inducidos en México, pues trabajarlos de otra manera y filtrar agua. Por último, pues la cero importancia que se le ha dado a la efectividad de los procesos del ecosistema, porque nunca ha sido parte de la cultura del ganadero y agricultor mexicano, ni de los ingenieros que nos han asesorado, monitorear el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, qué tanta energía estamos ciclando, y eso pues son factores que no se consideran. ¿La que sigue, Chava? Te regresaste, la que sigue, porfa. No. Bueno, el efecto de nuestros ganados domésticos sueltos por todos los ranchos, como lo podemos ver desde pequeños ganaderos a grandes ganaderos, haciendo un pastoreo selectivo, pues solo nos lleva al sobrepastoreo y al sobredescanso, porque hay plantas que van a ser sobrepastoreadas una y otra vez, y así como otras que nunca van a ser tocadas, porque los animales pueden caminar por los ranchos a su libre albedrío y seleccionar su alimento. Son situaciones tan dañinas unas como la otra, el sobrepastoreo como el sobredescanso, que es igual a desiertos. Y le da matarile pues al ciclo del agua, al ciclo de los nutrientes, el fluir de la energía y la dinámica de las comunidades. Nos hemos centrado hasta ahora en pensar en una sola especie, en las vacas y su retorno económico, cuando debemos de ser ganaderos que cuiden a todas sus especies, desde abejas, sus ganados obviamente, que van a ser una herramienta para transformar los forrajes en dinero, como microorganismos, lombrices, escarabajos. ¿La que siguen? Un ejemplo típico de la ganadería convencional, mucho ganado, con mucho espacio, seleccionando su comida, llegando a morder las plantas hasta el suelo y por ende reduciendo el sistema radicular de las plantas, que más o menos va a tener tanto de follaje arriba como de sistema radicular para abajo. Entonces eso hace unas plantas de pasto con sistemas radiculares muy cortos, ese pastoreo continuo. ¿Y qué pasa si tenemos raíces muy cortas? Pues difícilmente vamos a alcanzar la humedad del suelo, ¿no? Una vez pasada la temporada de lluvia y nuestros potreros quedan en esas condiciones, pues seguramente van a secarse las plantas mucho más pronto que si hubiéramos dado un tiempo planeado, largo, de recuperación de los sistemas radiculares. ¿La que sigue? Ese pastoreo continuo, selectivo, nos lleva al debilitamiento de las plantas porque están mordiendo arriba el pequeño rebrote, raíces muy pequeñas, llega el tiempo seco, se mueren esas plantas. Si hiciéramos un monitoreo anual de esas praderas bajo el manejo convencional del ganado, nos daríamos cuenta que cada año van muriendo plantas y aumenta el espacio desnudo, el distanciamiento entre plantas, que es igual a desierto. Bueno, la culpa es de los vaqueros y en efecto tenemos una enorme contribución en la formación de desiertos, pero, bueno, danzaste dos. La culpa no es de los ganados. Una vez hubo más animales de pezuña comiendo zacates por el mundo y no hablábamos ni de procesos de desertificación ni de cambio climático. Regulaban el clima, ¿no? Haciendo ese servicio ambiental. La culpa es de los manejadores de los suelos, de los ganados. Y al final, pues llegamos a este ejemplo, ¿no? Que también es una foto en el estado de Chihuahua, frontera, allá son montañas, son de Nuevo México, donde ya terminamos totalmente las plantas y pues queda un desierto, que son auténticos espejos que reflejan la energía del sol. En vez de absorber esa energía en plantas, transformarla en una materia prima para los usos de los ganados y proteger el suelo de la insolación, el aire y dejarlo guardar el agua. ¿La que sigue, Chava? Ahí sí, para allá. Bueno, hay que hablar de este modelo. Marta, por favor. El modelo moderno de encerrar los ganados criados en pastizal en corrales de engorda, pues eso sí acabó de darle el premio a la ganadería como un gran contribuyente al cambio climático. Hacinación, suelos muertos, la cantidad de granos que se ocupan para alimentar estos animales por 6 meses en corrales de engorda, eso sí que es una auténtica fuga de gases de efecto invernadero, ¿no? Un costo altísimo
y algo muy cuestionable con la economía actual. Para mí es un modelo obsoleto que no se debe de seguir auspiciando, se ocupa, se hace, pero debemos ir cambiando esto al modelo de ganadería de pasto, tanto en la producción de leche como en la de ganado de carne. Se modificó una vez la genética, las dietas, y ahí tenemos el resultado. Es un producto pues muy lejos, muy cuestionable de ser sano y de un enorme impacto ecológico. ¿La que sigue? La que sigue, Chava. Bueno, es algo muy interesante. Los litros de petróleo que se ocupan para finalizar un bovino de carne en corral, desde el momento en que nace en la pradera, la finalización para que llegue a su plato, pues son 35 galones de petróleo, ¿no? Como midió Michael Pollan, un escritor estadounidense. La que sigue, Chava. Pues algo mayúsculo, la cantidad de energía que se ocupa para producir este tipo de carne. Bueno, ¿mande? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Le tienes que apachurrar? ¿Dice reiniciar? Hijo, no escucho yo. Sí se escucha. Ah, bien, gracias. Y bueno, para revertir todo este daño que hemos hecho a través de la ganadería y la agricultura, pues hay toda una serie de escuelas que si se juntan, funcionan sumamente bien, es algo costo efectivo, y ahora les voy a mostrar en qué consiste. Por favor, la que sigue, Chava. Marta, no he terminado, por favor. Hablamos de una introducción al manejo holístico, que es un viaje a profundidad en la biología de los suelos, cómo funcionan las plantas, las raíces, los microorganismos. Hablamos de inducir a los productores a hacer planes financieros, porque va de la mano. Es algo que no hacen ni pequeños ni grandes ganaderos del país. En la planeación del pastoreo, de las actividades biológicas de los ranchos, en la planeación de la infraestructura, es el diseño Keyline como una herramienta aparte que puede ser de gran utilidad a agricultores y a ganaderos que quieren acelerar el proceso de captura, cosecha de agua y carbono en sus suelos, y el monitoreo de la salud del suelo con diferentes metodologías que hemos venido haciendo. La que sigue, Chava, por favor. La que sigue. Bien. Bueno, algo que caracteriza al manejo holístico de las demás escuelas de pastoreo que andan en boga o poniéndose en práctica en México y en Centroamérica, en otros lugares, es entrar a detalle, a conocer los procesos ecosistémicos. Es un buen de información que hemos venido compartiendo en torno a ello, porque hay que entender realmente cómo funcionan nuestras plantas en diferentes ecosistemas, en diferentes condiciones. Y algo muy característico del manejo holístico es que se induce a los productores a planear actividades a detalle, tanto las metas de los ranchos, las metas familiares, las metas financieras, e irlas monitoreando cómo se va trabajando. La que sigue, Chava. La planeación financiera, ¿por qué es tan importante para mí hacer mención? Aunque podría no ser tan necesario hablando de pastoreo y la captura de carbono en los suelos, porque ocupamos tratar que esos productores sean sostenibles y se queden en su tierra. No los ocupamos haciendo un pastoreo planeado muy a detalle, sanando el suelo y que no haya economía. Ocupamos que haya economía de la mano para evitar que se nos vayan a la ciudad y que se motive la gente joven a permanecer en la misma actividad, ¿no? Entonces, algo importantísimo entender es que la única manera de hacer dinero en el campo es a través de la cosecha de energía del sol en suelos regenerados más fértiles y trabajar por metro cuadrado los ranchos, porque a medida que entendamos es por metro cuadrado la cosecha de agua, por metro cuadrado el impacto del ganado con sus pezuñas, con el estiércol, con su mordida. De igual manera, por metro cuadrado la capacidad de tener más plantas de zacate capturando energía del sol.
Y a medida que lo entendamos y lo hagamos con nuestros ganados, con nuestra gente, va a haber más plantas por metro cuadrado y eso significa más kilos de forraje. Entonces, ahí está la clave para que hubiera finanzas sanas, ¿no? Hacer una economía basada en energía solar capturada en plantas y que esos ganados sean ovejas, cabras, vacas, transformen esa fotosíntesis en dinero. De otra forma, como todo el mundo hemos visto los ranchos, pues lo vemos por hectáreas y no nos damos cuenta si tenemos 3 plantas de pasto por metro cuadrado o 60 o 80 o 100. Y es toda la diferencia a la hora de alimentar ganados. Entonces va de la mano. Es demostrar a través de este proceso de planeación financiera cuál pueden andar las finanzas si dependemos de costales de grano e insumos externos y la posibilidad de sanar los suelos y producir más plantas por metro cuadrado y con ello alimentar los ganados y dejar de depender de los insumos externos. La que sigue, Chava, por favor. Planeación de las actividades biológicas o del pastoreo, pues es un proceso de planeación bianual, haciendo inventario del forraje, determinamos cuántos días animal tenemos para trabajar esa temporada seca o temporada de crecimiento y no tenemos más animales de los que podemos sostener. Pero a través de este inventario sabemos qué día van a estar en cada potrero del rancho, por qué razones en el momento adecuado, por las razones correctas, consumiendo ese forraje, haciendo un alto impacto y tratando de hacer efecto manada. Todas juntas, o sean ovejas, cabras o vacas, a través de la utilización de cercos eléctricos, haciendo ese impacto de muchas bocas, podando de manera uniforme, de forma no selectiva, y ahí pues ya va a ser dependiendo del productor qué tan alta la densidad del ganado, y ya sería explicar otras cosas. Ahí ya se puede llegar a ocupar cierta complementación de la dieta por el estrés de estar comiendo todas juntas, pero de esta manera estamos imitando el efecto de una manada silvestre de animales de pezuña y la estercolización uniforme por metro cuadrado del rancho y el efecto de las pisadas de los animales, la saliva a la mordida y las vamos moviendo. Puede ser 3 veces al día, 1 vez al día, cada 3 días, dependiendo del productor y su contexto, pero de tal manera le damos un largo tiempo de recuperación a las plantas, el tiempo que va a tardar esa manada en volver a estar en ese potrero. Y en este plan biológico, aparte, pues se plasman todos los otros acontecimientos, como empadres, destetes, y le da un orden al productor, un plan de todas las actividades biológicas. La que sigue, Chava. A través de este pastoreo no selectivo y planeado, podemos llegar a duplicar o triplicar la carga de animales, o duplicar y triplicar la producción de forrajes. En el mismo sitio tener el doble o el triple de forraje con los mismos vaqueros, las mismas cercas, ¿no? Como este ejemplo, es una pradera siendo utilizada de acuerdo a su abundante producción de forraje, alta densidad animal, movimientos frecuentes, un alto impacto de ese rebaño, muy poco tiempo sobre el sitio, pero alto el impacto, mucho estiércol, mucha mordida, un pastoreo uniforme no selectivo. ¿La que sigue, Chava? Bueno, para este manejo se ocupa una eficiente utilización de los pastos y lo que buscamos es alta densidad animal, dependiendo del contexto del productor, movimientos frecuentes, periodos de recuperación adecuados, rumen sano en los ganados, y eso equivale a no darles grano a esos ganados, porque eso cambia totalmente la actividad microbiológica del rumen, y por ende la capacidad de utilización de los forrajes, y genética eficiente para convertir pastos, no granos. Y ahí hay un gran espacio a aprender cabalmente qué es lo que ocupamos, porque se puede intentar hacer este pastoreo planeado con éxito con la genética convencional que ocupa granos y no alcanzar la sostenibilidad económica por la poca habilidad de esos ganados convencionales que han estado comiendo grano para procesar forraje y prosperar con ello. Entonces ahí es algo bien importante atender. La que sigue, Chava, porfa. Y reitero, cuando tenemos una hectárea de tierra, pues son 10,000 metros cuadrados de posibilidad de convertirlos en panel solar y por metro cuadrado capturar energía solar. Y eso pues nos da la probabilidad de mantener mucho más ganado. De igual manera, si aprendemos a ver los ranchos por metro cuadrado, en una hectárea de rancho tenemos 10,000 metros cuadrados de área de captación de lluvia y en nosotros está hacer un pastoreo planeado, intensivo, de alto impacto animal para que la siguiente temporada
lluvia, ese suelo esté bien preparado, estercolado, para tratar de detener la mayor cantidad de agua, que no haya escorrentía en la manera de lo posible y toda permanezca y hubiera una lluvia efectiva, un ciclo de lluvia efectivo, infiltrando un 80 o 90% de agua. Es toda la diferencia dejarla correr en suelos desnudos, como tienen todos los ganaderos, y que lleguen al primer arroyo, al río, al mar. Todo el agua que cae sobre ese sitio es nuestra y la posibilidad de infiltrarla es trabajando por metro cuadrado. ¿La sigue? Planeación de la infraestructura es algo realmente entenderlo y es algo a invertirle, ¿no? No es una infraestructura cara, son cercos eléctricos y puntos de agua, lo que puede llevar a hacernos este manejo regenerativo planeado del pastoreo y dejar de invertir o de causar a nuestros productores invertir en bodegas, en infraestructura, corrales pintados, etcétera, que no dan kilos de pasto, kilos de becerro para vender. Ahí lo que buscamos es tener la mayor cantidad de divisiones posible de cerco eléctrico y subdivisiones que nos permiten hacer este manejo planeado del ganado y ponerlo a comer donde nosotros queremos. La herramienta del Keyline, que es una escuela australiana de manejo del paisaje, con el que podemos hacer que la lluvia permanezca en los sitios del paisaje donde hay más capacidad para infiltrarse, tanto en agricultura como en ganadería. Hacemos líneas a nivel y después a desnivel y mandamos el agua a donde hay más capacidad de infiltrarse, que son las laderas, tanto en tierras de ganadería como en la foto pequeña arriba, haciendo un corte, el diseño, y después un corte vertical con un subsuelo especial, porque ya lo hay aquí en México, antes era con un arado australiano. Hacemos un corte vertical cada 80 centímetros, lo que es realmente una auténtica coladera de agua. Cuando llueve, en vez de saturarse el suelo y correr, pues sí, corre el siguiente corte cada 80 centímetros, y aparte este corte pues está diseñado en este patrón de curvas a desnivel, y camina el agua en ese corte y se encuentra con la que viene de la otra ladera, de la otra vertiente, y se detiene y se infiltra. Y es la posibilidad de producir para mí hasta el doble de zacate en sitios donde se subsuelea y se hace este diseño. No se diga en la agricultura de temporal puede ser la posibilidad de levantar cosecha con 3, 4 lluvias, en lugares de lluvias muy erráticas y escasas, o no tener ni moloncos para el burro. Entonces, es una escuela a tomar en cuenta, no es para todos, porque se ocupa un tractor en el caso de los pastizales y el subsuelo, y el diésel y el operador tiene costo, pero ya dependerá del contexto del productor. Y para pequeños agricultores de zonas áridas es una herramienta extraordinaria, que una vez puesto el patrón en práctica, los bueyes empiezan a caminar, los bueyes de la yunta, y se puede hacer fácilmente en propiedades de 1 hectárea a 5 hectáreas. La que sigue, Chava. Chava, ¿estás ahí, porfa? Y bueno, ya para terminar, hemos venido haciendo un monitoreo de la salud del suelo, indicadores biológicos, así como todo lo que se ha venido desarrollando para tener una metodología sólida en cuanto a la capacidad de captura de carbono. Y bueno, rápido, trato de explicarles cómo funciona esta captura de carbono a través de la ganadería. Como pueden ver, cada gramo de carbono adicional en el suelo puede retener hasta 8 gramos de agua o más, ¿no? Y consiste en lo siguiente: tiempo suficiente de recuperación de nuestras plantas de pasto, que están cosechando energía del sol, que es una entrada gratuita e ilimitada para el ganadero. Estamos liberando oxígeno y cosechando carbono. 1/3 parte del carbono que esa planta de pasto lograra cosechar, incorporar a su tejido, va a llegar a niveles profundos del sistema radicular, y a través del maravilloso mundo de la microbiología se transforma en carbono orgánico, en glomalina, que son esas fotos pequeñitas abajo, en torno a las raíces. Es un carbono orgánico sumamente estable, porque de ahí ya no se va a volver a ir a como no le demos vuelta a los suelos. 2/3 partes del carbono que aquella planta absorbió van a regresar a la atmósfera. Entonces es un carbono en movimiento, pero siempre va a haber una parte que quede bajo el suelo. 1/3 parte, que es sumamente difícil de medir, pero por sentido común, en una pradera donde hay 3 plantas de pasto bajo el manejo convencional, a una pradera que logró 80, 100 plantas de pasto por metro cuadrado a través de este manejo, pues hay más sistemas radiculares trabajando y microorganismos en torno a ellos. Hay captura de carbono, simplemente por los cuerpos de las plantas. Ahí está, esto es carbono, ¿no? La que sigue. Aparte que un suelo vivo, regenerado, va a haber bacterias metanotróficas que estén ciclando también
gran parte del metano que liberen los rumiantes y se captura en los suelos. Ahí vemos un ejemplo a la izquierda de un suelo muy pobre con raíces pinchurrientas de 2 pulgadas, pastos sobrepastoreados. Un ejemplo a la derecha de un sistema radicular fuerte con mucha microbiología, espacio para la microbiología y un forraje abundante, rápido, más nutritivo, dado que el suelo está más nutrido. La que sigue. Un ejemplo de sistema radicular de plantas perennes realmente envidiable contra un sistema radicular de plantas anuales en la foto de la izquierda. Que esto es lo que deberíamos de buscar. ¿Y cómo se logra? Dándole de comer al suelo, a través del pastoreo planeado, darles todo un largo tiempo de recuperación y las podas frecuentes y el efecto de las manadas fuerte, ¿no? La estercolización, la mordida uniforme, el pastoreo no selectivo nos lleva a ese tipo de sistemas radiculares que obviamente van a tener la capacidad de sacar agua de suelos más profundos y minerales de diferentes profundidades. Son pastos mucho más nutritivos para el ganado. Para terminar, son números bastante viejos, pero siguen rodando los mismos por los expertos que han medido a conciencia el carbono, como esta doctora Christine Jones. Y ahí pueden ver, ¿no? En los primeros números, un cambio del 1% de materia orgánica en los suelos, o sea, 3.6 kilos de materia orgánica por metro cuadrado, nos pueden llevar a tener la capacidad de almacenar 144,000 litros de agua por hectárea, equivalente a 132 toneladas de carbono. Es algo realmente interesante. La capacidad de los suelos que ya están bajo producción agropecuaria, ponerlos a hacer ese servicio ambiental, ¿no? Y que no sean lo opuesto, seguir liberando el carbono y desertificándose. Son números bien interesantes porque representan la posibilidad de que la sequía se acorte. En vez de que esté seco en diciembre el rancho, pues sea hasta febrero, principios de marzo, cuando realmente las plantas amarillan, como en mi caso personal, que lo he logrado, y aumentar el tiempo de crecimiento de las plantas porque hay más agua y más nutrientes en los suelos. La que sigue. Estos son números de un científico australiano y ahí podemos ver México ocupamos más bien con urgencia 107 millones de hectáreas bajo manejo regenerativo para salir de este problemón, ¿no? Ahí podemos compararlo con otros países. Es de enorme potencial la capacidad de captura de agua y los suelos, pero a la vez modesta por hectárea. Entonces se ocupan grandes extensiones de suelos en proceso de regeneración para darle vuelta o bajarle un poquito a la intensidad del problema y que nos diera tiempo para cambiar otras energías y poner en práctica otras cosas. ¿La que sigue? Y bueno, la meta es cubrir los suelos del 40% del planeta y formar 3 centímetros de suelo nuevo cada 10 años en zonas áridas y cada año en zonas húmedas. Con este manejo regenerativo, haciéndolo a gran escala en el planeta, pues esos 5 billones de hectáreas que se manejan bajo manejo agropecuario en el planeta, pues podrían bajar 10 billones de toneladas de carbono y sería la esperanza de un planeta con el tipo industrial de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es algo real, solo que es una posibilidad real, solo que es bastante difícil de alcanzarla. No se ocupa el esfuerzo de muchas personas. Un comparativo y terminamos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Los ganaderos siempre nos preguntan, bueno, ¿con qué especies de pasto comienzo a trabajar? Y la respuesta es la siguiente, con el pasto que crezca en el sitio. Desafortunadamente, pues medio México se practica ganadería en zonas que eran bosques y son pastos inducidos, no son pastos nativos. De Querétaro hacia el sur, pues la mayoría de los zacates van a ser pastos africanos en su mayoría. Yo empezaría a trabajar con la especie sea nativa o inducida que esté creciendo en el sitio, porque nos va a indicar cuán pobre está el terreno. A como vayamos haciendo este manejo planeado y se empiece a incrementar el contenido de materia orgánica, de humedad, solito van a ir llegando, se van a ir cambiando las especies. Ya están ahí las semillas y de repente puede ser otro inducivo, pero ya va a ser menos fibroso y más productivo. Empieza uno a trabajar con las que hay, porque ahí están, porque pueden crecer bajo las condiciones de riqueza o pobreza de esos suelos, ¿no? Entonces, trabajar con lo que hay y solo al aumentar la fertilidad van cambiando para mejor. Keyline solo lo hemos aplicado en terrenos de agricultura y ganadería, pero también se puede aplicar para terrenos forestales, donde se hagan plantaciones forestales y seguramente tendrá un efecto muy positivo porque definitivamente es un buen de agua la que se puede detener o encauzar mediante este diseño. Igual manera, en zonas áridas o húmedas, esta escuela regenerativa aplica a todas.
y a todas las especies. Lo que ocupamos es controlar el tiempo de exposición de las plantas a la mordida de las cabras, de las ovejas, de las vacas. No tienen la culpa ni las cabras, ni las ovejas, ni las vacas, es el manejador. Entonces es planear, es educar y planear dónde van a estar comiendo, por qué razones los ganados, y puede ser un efecto muy positivo en vez de adverso al ecosistema. Muchas gracias, Mario. Si no hay más preguntas, damos paso al compañero David Frost para una breve presentación. Adelante, David. Buenos días a todos y muchas gracias a Chava y Mario por sus presentaciones excelentes. Mi presentación será breve. Será sobre la elegibilidad de áreas para la implementación de acciones del proyecto de apoyo a la NAMA y los próximos pasos. Chava ya presentó los criterios de elegibilidad para tierras forestales, para las acciones subnacionales para la regeneración de tierras de pastoreo. Cada rancho debe implementar al menos el pastoreo planificado, como estaba explicando Mario, y cada rancho debe implementar una práctica nueva o mejorada. Entonces, muy simple. Para las acciones para la regeneración de tierras de cultivo, son elegibles terrenos con cultivos de maíz, trigo o otros granos básicos. Y nuevamente, cada predio de cultivo debe implementar una práctica nueva o mejorada. Por ejemplo, la reducción de labranza, más entradas y otras prácticas cuantificables. Okay. Los próximos pasos, pedimos recibir las cartas de adhesión de los estados para el 20 de junio, que es mañana. Muchas gracias a todos que ya han enviado sus cartas. Ya tenemos cartas de la mitad de los estados invitados. Si hay por alguna razón que no va a ser posible enviar su carta hoy o mañana, por favor de enviarnos un correo para ponernos en comunicación sobre el estatus. También ayer enviamos una versión actualizada del archivo de otros insumos solicitados para el anteproyecto y estamos solicitando recibir sus respuestas para el 20 de julio o antes. Y nuevamente agradecemos cualquier insumo que puede proporcionar, pero si alguno de esa información simplemente no es posible estimarlo ahorita, puedes indicar eso y vamos a hacer unas estimaciones. Y para ayudarles, también ayer enviamos un archivo de preguntas frecuentes que creo que van a encontrar muy útil. Ok, entonces eso es el fin de mi presentación, para dejar unos minutos para unas preguntas. Yo quisiera hacer un comentario y me preocupa que todos estamos buscando y fincando esta propuesta en conseguir unos fondos concurrentes de CONAFOR. Yo no sé la disposición local de estos fondos a nivel de cada estado. A mí me gustaría preguntarle si alguien ha intentado algún acercamiento o cómo podríamos ir avanzando y viendo la disposición a nivel de cada estado, así como que sería bueno que, aunque esto está todavía en una fase de preparación, pues supieran que está esto cocinándose. Nosotros a nivel central hemos buscado este acercamiento con mucha insistencia y pues no lo hemos conseguido, amigos. Sí, ha de ser por ahí esta situación tal vez de la pandemia que nos tiene tan paralizados, pero si localmente alguien puede ir avanzando con el representante de CONAFOR local, yo creo que nos iría dando piso. Ahí lo dejo.
para que me manden sus impresiones y si alguien tiene esta relación. Y sí sería bueno, dada la escasez de recursos, que sepa la CONAFOR que se está cocinando esto, ya que en el pasado estos fondos concurrentes pues no tenían contrapartes estatales, contrapartes locales. Y nosotros pues vamos a hacer una generación de mecanismos locales. Pregunta Silvia Llamas que si la carta puede ser firmada por la secretaria de Medio Ambiente o tiene que ser por el gobernador. Sí, puede ser firmada por el secretario de Medio Ambiente, está bien. Y agrego un punto a lo que comentó la maestra, que también es otra opción, además del programa de fondos concurrentes de la CONAFOR, es el propio programa de pagos por servicios ambientales, siempre que, entonces si como parte de la acción estatal, el gobierno del estado o su socio de la sociedad civil puede ayudar a los dueños para acceder a esos pagos por servicios ambientales y agregar los requisitos del protocolo local que presentó Chava, que además de los requisitos de la CONAFOR, que también habrá un requisito adicional de retirar ganado y los otros factores de degradación. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, amigos, yo... Sí, Karen. Sí, pero bueno, la verdad es que es la primera vez que tengo como el acercamiento con la NAMA. Bueno, soy de Jalisco, desde mi 10ª vez. Tengo algunas dudas en la parte como logística operativa. ¿Cuál es el papel que juega aquí Sierra Gorda en el caso Jalisco y cuál es el papel en este caso del gobierno del estado? Y si como ahorita lo que estoy entendiendo es que, o sea, nosotros tenemos que buscar la contraparte para el fondo concurrente como gobierno del estado. Y también tengo la duda de cuál es la temporalidad, o sea, si tienen que ser fondos concurrentes a 5 años, porque ahorita el mínimo, pues CONAFOR dice que son 2 años, pero no sé si si es representativo para hacer la medición, y si la medición la hacen ustedes y el acercamiento nosotros lo tenemos que hacer directamente con los proveedores de servicios ambientales. Pues yo contesto algunas de esas preguntas. Hay flexibilidad. No es un requisito que sean 5 años. Por ejemplo, actualmente el gobierno del estado de Querétaro, que es el estado fundador, solamente tienen 2 años restantes en la administración actual. Entonces acaban de entrar un nuevo acuerdo con CONAFOR y con el Grupo Ecológico para pagos por servicios ambientales para los próximos 2 años. Entonces eso está bien. Sobre la cuantificación de los impactos, nosotros hemos desarrollado un formato de reporte anual para que cada estado puede reportar. Y ese formato ayuda a hacer los cálculos. Y en cuanto a la participación de la sociedad civil, queda manifiesta en esta reunión tanto en la implementación de los componentes del convenio que se firma con el poseedor del bosque y entre el fondo, allí interviene la sociedad civil dándole seguimiento como nos describió Chava, ¿no? Y en la parte de la transferencia de conocimiento de prácticas regenerativas a productores agropecuarios, allí interviene la sociedad civil. Una vez más, organizando cursos, talleres, diplomados, tocando base con organizaciones locales. Ahora, no tenemos organizaciones locales en los 12 estados, ¿no? Nos falta por definir en algunos estados y estamos en eso precisamente buscando las mejores opciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, en Aguascalientes no tenemos ningún contacto. En Guanajuato, pues estamos nosotros, pero del propio estado no tenemos un contacto. Así estamos con San Luis Potosí. Entonces sí nos falta localizar esos socios locales que se van a hacer cargo de ese seguimiento técnico con productores agropecuarios y poseedores de los bosques. Ahora, ¿cuál es el rol de Sierra Gorda? Nosotros dentro de la NAMO Facility estamos jugando, ¿qué papel, David? Como organismo
El Grupo Ecológico Sierra Gorda será la organización coordinadora de la implementación del proyecto de apoyo. También habrá un comité directivo en lo cual cada dependencia federal tendrá un representante y cada estado participante. Entonces, por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco tendrá un representante en el comité directivo. Y también Sierra Gorda, nos vamos a encargar de coordinar con las organizaciones aliadas toda la capacitación, ¿sí? La formación de estos grupos técnicos para cada estado, de productores, de promotores institucionales. Vamos a tejer un plan de capacitación, así como una campaña de sensibilización pública para la reducción de la huella de carbono al público en general. Así que esas labores de comunicación y educación también están coordinadas, tocando base con las organizaciones aliadas en cada estado y las dependencias, ¿no? Las secretarías involucradas en cada estado. Espero que te hayamos contestado tu pregunta. Si no, a tus órdenes. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si en los otros estados también, bueno, cuando se solicitan los apoyos de CONAFOR, una parte importante es precisamente quién le da el seguimiento. En el caso de Jalisco, pues no sé si ya tengan identificado la organización con la cual podríamos estar trabajando, pero en nuestro caso tenemos como muchos asesores técnicos que están obviamente dando seguimiento, ¿no?, a los predios que tienen pago por servicios ambientales. Entonces creo que es algo importante que podamos ir considerando de que están estos actores y cómo se va a hacer, cómo se puede ligar con la organización que va a dar el seguimiento. Y también, bueno, entonces lo que entendí que dijo David, que podemos empezar a trabajar o tener acercamiento con aquellos predios que todavía están vigentes de pago por servicios ambientales, ¿cierto? Sí, pueden tener acercamiento con ellos. En algún momento sí tenemos que definir, según los criterios de NAMA Facility, cuáles son adicionales. Por ejemplo, los que ya han firmado contratos y ya están recibiendo pagos por servicios ambientales y capturando carbono ahorita, eso no sería adicional para NAMA Facility, porque su proyecto empieza en 2 años. Entonces, serían los que podemos calificar como adicional para reportar. Bueno, amigos, yo creo que ya nos extendimos suficiente. Si no hay otra pregunta, allí la dejamos hasta la próxima reunión y vamos a sus órdenes. Les mandamos desde la Sierra Gorda una ola de salud, que estén muy felices y que todo les fluya. A todos, amigos, muchas gracias por su tiempo tan generoso y ahí estamos para servirles.